Acelerando Empresas, episodio 107. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsement, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy, martes 13 de noviembre, en este episodio número 107, en el que continuamos con el ciclo de financiación privada para emprendedores y en particular hoy hablaremos de qué proyectos son invertibles y cuándo lo son. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos en vídeo para aprender a emprender con casos reales, donde cada día más añadimos una nueva lección y ahora justo estamos con el curso de Elevator Pitch, donde aprender paso a paso a crear vuestro propio Elevator Pitch para conseguir inversión o lo que queráis, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos con casos reales que nos sirven de ejemplo. En particular estamos con el caso de Plusvitech y hoy veremos en particular cómo realizar la apertura de nuestro Elevator Pitch, es decir, el inicio. Y para eso ponemos el caso de esta empresa y de su Elevator Pitch que ya ha conseguido bastante inversión. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Quizás os estáis preguntando, pero vamos a ver, Fran, todas las empresas pueden ser invertibles, todos los proyectos a priori pueden ser invertibles. Pues bueno, aunque parezca que sí, que todos son empresas, que todos tienen acciones y todos los puedes cambiar por dinero, la realidad es que no es tan así, ¿no? Hay proyectos que son efectivamente muy invertibles y otros que son bastante menos o prácticamente no son invertibles, ¿no? Y la diferencia normalmente está en que algunos proyectos son rentables, efectivamente pueden ser muy rentables para sus fundadores y esto les permita vivir, incluso generar algún empleo o lo que sea, pero no son atractivos para inversores, al menos para inversores profesionales, ¿no? Que están en el mundo del capital de riesgo, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos allá. ¿Qué tipo de proyectos entonces son los que sí son invertibles, ¿no? Pues para entender esto, creo que lo más importante es meternos en la mentalidad de un inversor, ¿no? Vamos a hacer un viaje al cerebro del inversor y ver qué es lo que por ahí se cuece, ¿no? Cómo piensa, y a partir de ahí entenderemos un poco más si al final podría invertir en un proyecto de un tipo u otro, ¿no? Para mí hay tres grandes factores que influyen en esto de que un proyecto sea invertible, ¿no? El primer factor de ellos es el gran potencial de retorno de la inversión, ¿se entiende? Claro, tenéis que ver el mundo, como digo, desde la perspectiva de un inversor. La posibilidad de fracaso de los proyectos empresariales, ya sabéis que es muy alta, ¿no? No paro de decirlo en el programa, ¿no? Que la mayoría de startups fracasan, ¿no? Y por tanto, claro, tú eres un inversor, ¿no? Hemos puesto estas gafas de inversor y lo que vemos es un mundo lleno de riesgos, ¿no? Un mundo de un montón de proyectos por ahí que pueden parecer muy interesantes, muy divertidos en meterse en ellos, pero que realmente, en fin, es complicado que efectivamente al final acaben teniendo éxito, ¿no? Y claro, esto como inversor tú ya lo sabes, ¿no? Es decir, oye, asumes que esto es así, ¿no? Porque si no serías inversor, pero claro, evidentemente lo que quieres es que los proyectos en los que entras, sabiendo que algunos de ellos se van a caer, o la mayoría incluso, al menos los que sobrevivan tengan una posibilidad de retorno muy alta, ¿no? Es decir, si al menos te cubren las pérdidas de los que realmente no han funcionado, ya por lo menos ha quedado empate, ¿no? Lo suyo es que incluso puedan superar esa inversión que habías perdido y entonces ganar con tu actividad de inversión, ¿no? Que has hecho en general, ¿no? Por esto se recomienda mucho a los inversores que empiezan que no inviertan solamente en una o en dos empresas, ¿no? Sino que al final inviertan en un número suficiente de empresas, que no pongan todos los huevos en la misma cesta, para que al final, alguna de ellas que se caerá, no pasa nada, y alguna de ellas que irá muy bien, será la que, digamos, le haga que al final toda la operación en general de inversión de esos años haya merecido la pena, ¿de acuerdo? Por tanto, lo habitual es que los inversores busquen múltiplos de, por lo menos, multiplicar por 10 su inversión, ¿de acuerdo? Esto del por 10 es algo muy habitual que busque un inversor en un periodo, depende, pero normalmente en 5 años sería lo esperable, lo habitual también. Y claro, es decir, si yo dentro de 5 años el dinero que he metido en una empresa, por ejemplo, imagina que he metido 10.000 euros, ¿no?
pues el retorno en 5 años es de 100.000 euros, oye, pues es un dinero interesante, ¿no? Y claro, evidentemente podría cubrirme las pérdidas de otras que se me hayan caído por el camino, ¿no? Hay inversores que dicen que, en fin, de cada 10, pues un par de ellas puede ser que tengan realmente un gran éxito, ¿no? De este tipo. 2 o 3, pues funcionarán, pero serán rentables, no serán realmente una posibilidad de verdad de hacer una gran venta, ¿no? Como en este caso, un gran beneficio, ¿no? Y pues el resto probablemente pues no se quedará por el camino, no llegará a ni siquiera ser rentable ni nada, sino que se cerrará, ¿no? Entonces, bueno, claro, con estos números tendrían que buscar múltiplos de este tipo, ¿no? Así que uno de los principales factores, yo diría el principal quizás, sería el gran potencial de retorno del proyecto. Si nuestro proyecto tiene un gran potencial de retorno, pues posiblemente sea interesante para un inversor, ¿de acuerdo? Y vamos con el segundo factor. El segundo factor para determinar si una empresa o un tipo de proyecto es invertible o no. Pues sería la previsibilidad de exit. Un exit o una salida es, pues básicamente, recuperar la inversión porque sales de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, el inversor entra en la empresa cuando invierte su dinero y recibe acciones y sale de ella cuando pues deja las acciones. ¿A quién le deja esas acciones? Pues hay varios escenarios que son posibles para conseguir este exit, ¿no? Pues uno de los más habituales es que un nuevo inversor que entra en la empresa o incluso un socio anterior, por ejemplo un fundador, pues le compre su participación al inversor que entró, ¿no? Esto, pues claro, cuando alguien quiere salirse y realmente no tiene interés en seguir con su inversión ahí, pues lo que hace es hablar con los inversores que están, a ver si les recompran sus acciones y si puede ser con un beneficio pues también mejor, pero sobre todo cuando llega un nuevo inversor, un gran inversor, por ejemplo un fondo de capital riesgo o lo que sea, y que va a comprar un porcentaje muy importante de la compañía, va a invertir, ¿no? En plan cantidad fuerte, pues igual lo que le interesa es quitarle su parte a los inversores que ya estaban, los inversores menores, y dejar la parte que tenían los fundadores para que sigan implicados y motivados en el proyecto, ¿no? Por lo tanto ahí es fácil que se consiga pues algún múltiplo interesante. Pero sobre todo normalmente los exits vienen por la venta de la empresa entera, no por una inversión, ¿no? Esto es el común de los exits, ¿no? De que llega, pues, por ejemplo, un gran fondo de inversión y compra toda la compañía, o sobre todo, es más habitual incluso, que una empresa mayor que esa compañía o sinérgica con esa compañía, pues la compre y se la quede, ¿no? Sabemos todos casos de Google o de grandes empresas como Microsoft, ¿no? Con la compra de LinkedIn o, bueno, en fin, casos que hay muy famosos, ¿no? Amazon también, pues, suele comprar muchas empresas, ¿no? Aquí en España compró a Bybit, ¿no? Y, bueno, esto es un escenario muy deseable para, bueno, los fundadores, pero sobre todo para los inversores, ¿no? Porque ahí sí que suele haber unos múltiplos muy altos, ¿no? De retorno. Y pues también otra forma de poder conseguir un exit sería pues salir a bolsa, ¿no? Es decir, en vez de que un inversor privado o una empresa privada te compre, pues básicamente los que te compran son pues los ciudadanos, ¿no? La gente que está invirtiendo en bolsa, ¿no? Y esto se le llama la IPO, y lo que pasa es que es algo muy poco probable. ¿Cuándo sucede? Pues normalmente puede ser algo extraordinario, ¿no? Es lo que le pasó, pues, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Que es un caso muy conocido, o Google, bueno, en fin, grandes corporaciones que empezaron como startups y llegaron a bolsa, ¿no? Apple en sus tiempos, ¿no? Y esto, pues, genera unos retornos enormes, ¿no? Pero esto es algo muy, muy, muy poco habitual. Y también otra forma de, en fin, conseguir dinero, ¿no? Conseguir el retorno por lo que has invertido es el pago de dividendos, ¿no? Pero claro, en las startups esto también es muy poco habitual, ¿no? Es el reparto de beneficios, al final de cuentas, es más habitual que consigas un exit para tu inversión, con una venta o algo así, que pues porque la empresa pues consiga generar suficientes beneficios en los 5 años siguientes o lo que fuera para devolverte lo que has puesto y además que tengas un retorno pues de por 10 o algo así, ¿no? Esto es poco habitual. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo factor. Y el tercero que creo que es muy importante para saber si una empresa es invertible, es que pueda funcionar sin sus fundadores. Y esto es algo que pues igual no se dice lo suficiente en mi opinión, pero pensad que a menudo hay proyectos empresariales que son pues interesantes, pero que están construidos
basados en las capacidades, por ejemplo, específicas de una persona o de varias, es decir, en sus fundadores. Y esto es algo que está muy mal visto por los inversores en general. Porque imaginad que esa persona pues falta, es un genio, pero igual se pone malo, o igual pues se quema y decide pues dejarlo todo, irse al Tíbet, o igual se enfada con alguien y pues, al final es un caos, ¿no? Porque no se puede aquello sostener en cuanto a funcionamiento del diario, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, si eso pasa, pues el negocio está cao, ¿vale? Es decir, ya se acabó el modelo de negocio porque dependía de esa persona o esas personas para que aquello fuera adelante, ¿de acuerdo? Así que es importante que nuestra empresa tenga una capacidad, al menos potencial, de funcionar sin, pues por ejemplo, el CEO, sin nosotros, si somos el fundador, ¿no? De hecho, pues cuando, por ejemplo, se consigue un exit, es una venta de la empresa, bueno, habitualmente sí que te ofrecen quedarte pues como fundador, digamos interino, ¿no? Aunque ya has vendido tus acciones, para pilotarla un tiempo. Pero la realidad es que pues la gran mayoría de fundadores al final se acaban yendo, ¿no? Se acaban dedicando a otra cosa o a vivir de lo que han generado con sus beneficios en la venta y dejando el proyecto, ¿no? Esta es la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, claro, si realmente no saben la empresa que te va a comprar que puede funcionar sin ti, ¿no? Así que no eres absolutamente necesario, pues lo más normal es que no te compre nunca, ¿de acuerdo? Así que por eso, aunque te pueda ofrecer un tiempo estar ahí, sabe que al final pues no vas a estar toda la vida probablemente. Así que bueno, esto es también otro factor clave y también relacionado con el anterior, ¿de acuerdo? Y bueno, las conclusiones de estos tres factores para mí pues creo que son bastante claras, ¿no? Es decir, si un inversor pues puede recuperar su dinero y con pues beneficio suficiente para que le compense, pues tomará el riesgo de invertir o no. Y para ello, pues como digo, tiene que tener claro que puede tener un potencial de retorno de inversión grande, de al menos un múltiplo de 10, como os decía, en unos 5 años aproximadamente. Hay algunos que buscan más, otros que se conforman con algo menos, pero en general estas son las cifras que suelen rondar la cabeza de los Business Angels y de los Venture Capital normalmente. También tienes que demostrar que tienes potencial para ser vendido y también pues tienes que demostrar que puedes funcionar, tu modelo de negocio puede seguir adelante sin ti, ¿no? Sin los fundadores, ¿de acuerdo? Y como decía, pues si no tienes estas características, pues no pasa nada, porque el proyecto puede ser muy rentable para sus fundadores, pero no invertible, ¿de acuerdo? Porque no cumple alguno de estos factores, ¿no? Como digo, cuanto más profesionales sean los inversores, más se van a fijar en estos factores que he comentado antes. Así que si tu proyecto es difícilmente escalable, ¿vale? O pues no vas a querer vender tu empresa, o pues depende mucho de ti, pues bueno, yo os diría que echarais una pensada a esto de si realmente queréis que alguien invierta en vuestra empresa, porque probablemente pues no sea vuestro caso, ¿de acuerdo? Por eso es importante que si buscamos inversión, si en cambio, pues efectivamente sí decidimos buscar inversión, pues lo que hagamos sea incorporar estos factores, estos principios a nuestro Elevator Pitch, ¿de acuerdo? Por cierto, como sabéis, estamos ahora haciendo el curso de Elevator Pitch en acelerandoempresas.com/cursos, ¿no? Y es una de las cosas que hablamos, ¿no? Entre otras muchísimas, ¿no? Que pues tu Elevator Pitch intente demostrar, o al menos sugerir, que estos tres factores están pues incorporados ya en tu empresa, ¿de acuerdo? Pues muy bien, yo creo que ha quedado claro y ahora seguimos al siguiente punto que quería comentaros hoy. ¿Cuándo buscar inversión? Es decir, ¿cuándo un proyecto pues puede ser invertible? Bueno, esta es una pregunta que es muy habitual que me hagan emprendedores que están comenzando sobre todo, ¿no? Y pues yo lo diría pues con una respuesta en una palabra. La respuesta es tracción. ¿La tracción qué es? Pues bueno, la tracción es tener números que avalen que nuestro modelo de negocio funciona como decimos, y que además tengamos números que avalen que podría crecer según nuestras previsiones. ¿De acuerdo? O sea, básicamente es que lo que estamos suponiendo en todo nuestro Canvas, en nuestro Elevator Pitch, en nuestro Pitch Deck, en nuestro plan de negocio, nuestro plan financiero, pues bueno, no está demostrado absolutamente, pero sí que ya tenemos unos datos muy, muy, muy buenos de que efectivamente aquello va realmente por donde nosotros decíamos que iba a ir. Esto pues básicamente hace falta demostrarlo con datos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que realmente va a determinar que el inversor pues confíe en ti o no, ¿de acuerdo? ¿Y significa esto que tenemos que tener ventas para buscar inversión? Pues
Depende del modelo de negocio, porque no es lo mismo, por ejemplo, una empresa que se dedique a la investigación, en el caso, por ejemplo, de Plusvitech, que estamos viendo en el curso de Elevator Pitch, que es un camino muy largo y no tiene nada que ver con una empresa, por ejemplo, de Internet, ¿no? O del negocio en fin, el mundo de la economía real, ¿no? De una franquicia o de lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, en general, pues sí, en general tenemos que tener ventas para poder demostrar los números que indicamos en nuestro plan de negocio, en nuestro elevator pitch, en todo esto. Y bueno, en otros casos, pues igual, pues son proyectos más especiales, ¿no? Pero por lo general, pues sí que tenemos que buscar datos reales que avalen que lo que decimos es cierto, ¿de acuerdo? ¿Esto quiere decir que todos los que han conseguido inversión tenían ventas? Depende, ¿no? Es decir, hay personas que tienen mucha capacidad de convicción y han conseguido, pues, de inversores, pues igual no muy profesionales, que estaban empezando, pues han conseguido dinero, aunque sea pequeña cantidad de dinero, y bueno, esto es posible también, no digo que no, pero sobre todo aquí hay que tener cuidado porque en estados muy tempranos del proyecto puede que buscar inversión os provoque una falta de foco brutal, principalmente en el CEO. Debería que estar concentrado el CEO normalmente en que la empresa pues crezca, ¿no? Como estaba previsto, ¿no? Y pues en vez de eso, cuando te pones a buscar inversión, pues lo que te dedicas todo el día, lo digo por mucha experiencia, es a crear pues elevator pitch, a crear pitch deck, a crear planes de negocio, a crear pues un plan financiero, a tener reuniones, a ir a eventos, a ir a foros de inversión, en fin, a hacer de todo, y esto requiere muchísimo tiempo, muchísima energía. Y puedes pasar muchos meses prácticamente pues centrado en esto, ¿no? En buscar inversión, ¿no? Y claro, el timón de tu empresa, ¿quién lo lleva? Pues complicado, ¿no? Aunque estés a ratos echando cuenta, lo más normal es que realmente pues no estés en lo que tienes que estar y aquello pues no vaya como tiene que ir. Así que creamos que podemos convencer o no a inversores solamente con pues un elevator pitch y no teniendo ventas o tracción o lo que sea. Igual es que no es aconsejable. No es aconsejable por la pérdida de foco tremenda y porque además, si consigues dinero de inversión en una etapa muy inicial, pues habrás perdido parte de tu empresa. Y claro, evidentemente la valoración va a ser entonces mucho más baja que la que podrías haber tenido luego si efectivamente aquello hubiera crecido como estabas pensando, ¿no? Si hubiera tenido esa atracción. Por tanto, pues también es una mala decisión, ¿de acuerdo? Así que, a no ser que sea realmente imprescindible para tu modelo de negocio, y yo eso pues haría que te miraras bien este modelo de negocio que estás intentando montar, tan exigente de inversión, pues solo en ese caso, pues sí que efectivamente pues buscaría inversión en etapa muy temprana. Si no, pues desde luego me evitaría todo el caos de el tiempo que se pierde, de las valoraciones de tan bajas y también pues de incorporar a inversores que son agentes extraños, quieras o no, por más que parezcan muy buena gente o lo que fuera, a tu empresa y pues ya empezar a perder desde el principio el control de la misma, ¿de acuerdo? En cualquier caso, pues como digo, mi recomendación aquí es que busques solo lo que necesitas y cuando lo necesites. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, suscríbete en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además puedes recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gustan en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con un nuevo caso emprendedor, en esta ocasión de Miguel Prados, con su proyecto Comunitaria, de gestión de comunidades de vecinos. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!